En contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. Gracias a toda la audiencia de Patreon que nos acompaña en otra edición de nuestra sección En Contexto, voces que revelan las conexiones entre lo global y lo local. En esta ocasión me acompaña Adelina Vázquez, directora del Centro de Desarrollo Humano, una organización que da acompañamiento a organizaciones populares en Honduras, así como comunidades campesinas y a comunidades que están en defensa del territorio. Muchas gracias por acompañarnos, Adelina. Bueno, muchas gracias también por la invitación, con todo gusto. Gracias. En esta ocasión hablaremos sobre la defensa del territorio, las exigencias del movimiento Sí, social en Honduras, desafíos, promesas que quedaron sin cumplir en esta administración u oportunidades que pudieron haber que existieron en el gobierno de Xiomara Castro también, cuáles son los desafíos o oportunidades que ven con la próxima administración que entrará el año que viene en el país, las demandas también a nivel internacional que no se han cumplido, también con las comunidades que exigen justicia y otras cosas, ¿verdad? Así que muchas gracias por acompañarnos, Adelina. Hace bueno, muy poco, bien. sí, conversábamos sobre este contexto electoral, ¿no? En donde muchísimas cosas no se han definido todavía y hay muchísimas cosas pendientes. A mí me gustaría consultarle desde el movimiento social, ¿cómo vieron todo lo político, ¿no? O sea, ¿cómo fue su posicionamiento como organizaciones, por ejemplo, también? Desde sus análisis, desde sus Sí, pesas, ¿cómo observaban todo este panorama político y cómo considera usted que repercutió también en las luchas sociales en el país? sí. Diga. Bueno, en relación con movimiento social, tenemos toda una historia, ¿verdad? Desde los ochentas, ¿verdad? Que definitivamente marcaron una diferencia en relación a toda la articulación. Nosotros en ese momento justamente iniciamos nuestra gestión acompañando al movimiento popular organizado y especialmente los grandes referentes en ese momento que era el movimiento campesino y el movimiento sindical con todo el enfoque de política de seguridad y especialmente acompañando, ¿verdad?, las desapariciones forzadas en su momento a nivel de Centroamérica. Esto nos permitió en realidad proyectar toda una agenda institucional alrededor justamente de movimiento social. Todos sabemos que llegamos a los 90, ¿verdad? En realidad teníamos esos grandes referentes a nivel de la institucionalidad del Estado, pero también a nivel puramente de sociedad civil. Y entonces había todo un engranaje de base y nacional, ¿verdad? Y nosotros fundamentalmente en ese momento acompañamos agenda agraria vinculada con el sector campesino organizado, bueno, hasta el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, que creo que fue lo más, en términos de referencia, ¿verdad? Un actor muy importante para la agenda agraria y ahí mismo estaba vinculado también el sector sindical relacionado. Entonces, para nosotros fue un momento muy importante. Pasamos a los 90 y entonces, claro, ahí el cambio de política, ¿verdad? Marca también lo propio en relación al movimiento popular organizado. Es cuando realmente, ¿verdad?, se desarticula movimiento popular organizado, especialmente el sector campesino. El sector sindical, ¿verdad? Tiene sus propios marcos legales, ¿verdad? De cómo se va evolucionando o involucionando en el tiempo. De tal manera que nosotros, entre el 90 y el 2000, prácticamente se desarticula el movimiento popular organizado. Y nosotros, como Centro de Desarrollo Humano, en realidad, ¿cuál fue nuestra apuesta? Los territorios. Y esa apuesta de los territorios significó entonces un nuevo movimiento social que articuló de alguna manera la base social que hacia los 2000 estaba, bueno, desde los 90, porque nosotros empezamos en el 92 en los territorios. Y ahí en realidad aprovechamos la base social de los referentes de los 80 y proyectamos trabajo fundamentalmente en los nuevos movimientos sociales.
juventud, mujeres, pueblos originarios, y ahí, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasa, cómo se articula y baja, digamos, el movimiento social. Llegamos a los 2000, ¿verdad? Y en el 2000, claro, también la parte política ha hecho lo propio. Y en el 2000 todavía continúa, ¿verdad?, el mismo contexto de la política neoliberal, pero ya surgen estos nuevos movimientos sociales. Con los nuevos movimientos sociales, entre el 2000 y el 2016, ya había nuevo movimiento social, digamos, de tierra-territorio, toda la defensa de tierra-territorio y bienes comunes. Pero también había nuevo movimiento social desde los 2005 que se fortalece, juventudes, ¿verdad? Hay todo un trabajo alrededor del marco legal de juventudes, del marco de desarrollo y justamente impulsado por las juventudes. Y no digamos desde el lado de las mujeres, ¿verdad? También el nuevo movimiento social, articulaciones desde los territorios. Pero ya todo este movimiento que antes fue como muy natural, entonces ya es acompañado fundamentalmente por las organizaciones, por las ONGs nacionales e internacionales y todo el tema de la cooperación que entró, ¿verdad? También en esta nueva fase. Y eso entonces llegamos al 2015, digamos, que fue como la manifestación y expresión más fuerte de movimiento social y articulación a nivel nacional. Digamos, ¿cómo nos articulamos? Nos articulamos por el tema de la corrupción. Claro. Todos sabemos, ¿verdad? La marcha de las antorchas, que en realidad cobró y activó el sector popular y nacional, a nivel nacional. Y eso marcó una diferencia, ¿verdad? Porque ahí sí, ¿qué pasó como producto de todo esto? En realidad, por lo menos la experiencia nuestra en esta articulación fue sumarnos a las mesas ciudadanas en los territorios, ¿verdad? Y desde los territorios, entonces, cómo se fue articulando la agenda y el seguimiento a la agenda anticorrupción, porque eso fue como lo más destacado. Y, y en ese, bueno, pero también, de alguna manera, estamos ya, todo este movimiento, de alguna manera, que se activa, tiene ese principio, ¿verdad?, de la anticorrupción, pero también a nivel, a nivel territorial, las mujeres, los jóvenes, sus agendas, y en realidad lo que mejor se posiciona en todo este periodo es en paralelo, ¿verdad? Todo el tema de la lucha por la tierra, o sea, tierra, territorio y bienes comunes, y en este caso la defensa ya de los territorios, de las causas y las causas generadas especialmente por el modelo extractivista, Claro. ¿verdad? Porque pasamos de reivindicar tierra a causas relacionadas con casos de extractivismo. Y ahí entonces es muy fuerte el trabajo y nos fortalecemos organizaciones con todo este enfoque de derechos humanos por las causas de la tierra, siempre las causas de la tierra, desde 1800, ¿verdad? Con las bananeras, con todo el concesionamiento para las bananeras, eso ha sido el hilo conductor para movimiento social prácticamente. Ha sido uno de los más fuertes y que tiene toda una historia, bueno, que llevamos hasta ahora. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? Llegamos justamente a todo el 2009, ¿verdad? Con toda la situación que marcó, ¿verdad? Prácticamente el antes y el después en términos de democracia. Entonces, ¿qué pasó ahí con el movimiento social? El movimiento social ya no estaba articulado a nivel nacional, pero todo el trabajo político aglutina el frente de resistencia, ¿verdad? Se aglutina ahí, luego se hace partido
y desaparece de nuevo un movimiento social, cooptado, ¿verdad?, por la parte política. De tal manera entonces que nosotros igualmente seguimos construyendo juventud, mujeres, pueblos originarios alrededor de las causas, porque eso no se termina. Entonces, ¿qué es lo más relevante en los últimos 15, 20, 30 años? Prácticamente con el movimiento campesino, ¿verdad? Que de alguna manera también aquí, incluyendo el tema de tierras, porque hay que entrar, digamos, en la región norte, con el Aguán, sigue siendo el mismo tema, ¿verdad? Primero, con toda la reforma agraria. Y luego, segundo, con la ley de modernización. Se abre el mercado de tierras y con el mercado de tierras se abre una nueva problemática y se profundiza la problemática de la tierra. Y de ahí entonces todo el caso de la UAM. Pero a su vez, ¿verdad? Con todo el tema de los megaproyectos extractivos que sucedieron, bueno, lo que hemos tenido en hidroeléctricas, lo que hemos tenido en minería, lo que hemos tenido en fotovoltaicas, lo que hemos tenido en toda esta lucha, en realidad, del extractivismo, de la política extractiva. Claro. Y entonces, alrededor de la política extractiva, es donde en realidad en este momento está articulado el movimiento social, el movimiento popular organizado. Entonces, ¿cómo está el movimiento cuando llegamos a estas elecciones? Está fragmentado, porque la lucha es en los territorios. Toda la conflictividad territorial en el sur, en centro occidente, con toda la parte indígena, en el norte, donde menos observamos todo este tema de conflictividad es el centro oriente, ¿verdad? Pero al final es la lucha en realidad por la defensa de tierra, territorio y bienes comunes. A nivel de tierra, a nivel territorial, pero, y luego pasa a lo marino costero, porque lo marino costero, con toda la destrucción del mangle, entonces, claro, ahí se profundiza y entramos a un nuevo momento de ver el contexto en términos de efectos e impactos de cambio climático. Se combina entonces toda esta situación a nivel de territorios con los efectos e impactos de cambio climático que ahora tenemos a nivel global en una lucha desigual también, ¿verdad? Porque, digamos, la agenda del norte global sigue siendo la industrialización al máximo, ¿verdad? Al máximo. Y esta industrialización, ¿qué es lo que trae? Trae toda la parte de recalentamiento global y la variabilidad climática. Y a partir de la variabilidad climática tenemos entonces los territorios, la seguridad alimentaria, toda esta problemática, ¿verdad? Ya dejamos de ser el granero de Centroamérica, porque en realidad ya no habían condiciones. Entra la migración y entramos en una multicrisis. Y eso entonces en realidad nos ha dejado en este momento con una agenda de problemática global. La problemática global de cambio climático, la problemática global de desplazamiento y migración forzada, la problemática global de violencia, bueno, todo el tema bélico, ¿verdad? Que tiene que ver también con recursos. Sí. Bueno, y llegamos entonces, ¿cómo articulamos movimiento social? No hay articulación de movimiento social. Está desarticulado porque está en los territorios. Ahí está el movimiento social. Y nosotros como organizaciones de sociedad civil polarizadas. Digamos, hablando de ONGs, hay diferentes calidades de ONGs. Desde las de Job, ¿verdad? Hasta las históricas que hemos
que tenemos historia, ¿verdad? Que tenemos procesos, que tenemos modelos de trabajo y que hemos estado siempre, siempre con la gente, por la gente y para la gente. Claro, y bueno, con esto, Entonces ahí me paro un poquito para ver no, qué tenemos. ajá. Y es perfecto, créeme que le agradezco por ese contexto porque creo yo que nos ayuda a dimensionar, como usted bien mencionaba, lo desarticulado que podría estar el movimiento social y lo de las luchas territoriales que para nosotros es muy importante. Y bueno, nos hemos encargado de reportear y de entender un poco la realidad del Bajo Aguán, por ejemplo, la realidad del sur del país y cómo estas realidades no están alejadas. O sea, es un país que las crisis no las tenemos tan lejos de quienes estamos en la región Sí, central y que por lo tanto deberían de tener una participación y deberían de estar en el centro de los debates y de lo político, como usted mencionaba, ¿no? En ese sí, sentido, consultarle qué vieron en esta administración, qué oportunidades vieron, qué obstáculos vieron, qué actores vieron en el aspecto de la solución de estos conflictos. Por ejemplo, en esta administración, Xiomara Castro ordenó la creación de una comisión agraria que pudiera frenar la conflictividad en el Aguán, pero a su vez también veíamos que la violencia continuaba. Vemos que actores del pasado regresan, bueno, no regresan al país, pero vuelven a mencionarse como Juan Orlando Hernández, por ejemplo, quien fue perdonado en Estados Unidos, y cómo el presidente de Estados Unidos lo perdona e influye en las elecciones más recientes, ¿no? Esos dos escenarios, ¿no? ¿Cómo fue esta administración y cómo lo ve usted de lo que se viene, del candidato que se defina que quede en la presidencia? ¿Cómo esto viene para el movimiento social en Honduras? sí. Bueno, ¿cómo fue nuestra mirada en el momento de entrada del nuevo gobierno? En realidad, en la expresión más importante que es la ciudadanía, le mostró a en el momento electoral, le mostró o entregó más bien un bono de confianza en más del 100%, ¿verdad? Todos sabemos que se rebasó realmente el proceso de elección en términos de numéricos. Y eso entonces había un compromiso muy claro, ¿verdad? De cambio. Y para nosotros, digamos, que llegar a este momento con los resultados que tenemos, para nosotros en realidad el bono de confianza fue bajando gradualmente y al final, en este momento, nuestros análisis en relación a la administración es que se perdió una gran oportunidad. Era nuestra oportunidad de cambio. Con todo lo que ha significado el bipartidismo antes y con todo lo que estamos, ¿verdad? Como en términos de lo que tenemos en este momento, los resultados electorales, claramente se marca que vuelve cualquiera, ¿verdad? Pero vuelve el bipartidismo. Y si nosotros hemos pasado toda una historia, ¿verdad? Aspirando a un cambio, este era el momento del cambio, pero en realidad no alcanzó. No alcanzó primero porque en los análisis que nosotros hemos hecho, quizá el plan de estructurar el cambio no estaba diseñado para ese cambio. Cambiar las estructuras, cambiar el modelo de gestión desde realmente el beneficio para la población. No lo vimos, no lo vimos expresado, tuvimos expresiones, tuvimos expresiones en su momento de campaña y ahí realmente había un compromiso de cambio, pero había que acompañarlo con todo un plan estratégico para el cambio. Y digamos, nosotros, ¿qué alcanzamos a nivel de tierras?
A nivel de tierras, que ha sido tierra, territorio y bienes comunes, seguimos. A nivel de tierras alcanzamos, digamos, para nosotros habíamos alcanzado una problemática singular, que eran las sedes. Esa es la mayor expresión de concesionamiento territorial. Y entonces la propuesta de campaña fue muy firme y muy en la dirección que tenía que ser. Pero ya sabemos que se quedó a nivel de la primera fase. No llegamos a la segunda. Y ahora entonces, en contrapunto, tenemos las demandas y tenemos instaladas las sedes y posicionadas, ¿verdad? A nivel de contexto nacional e internacional y más internacional. Eso por el lado de las sedes, por el lado de tierra. ¿Y qué pasó con, digamos, las reparaciones a nivel de movimiento social en el norte, Santa Cruz? Bueno, de eso tenemos deuda social. No hubo reparaciones en términos de tierra, hubo desapariciones, ¿verdad? A nivel de defensores y defensoras. Y la pérdida también de defensores y defensoras, que entre 2021, digamos que no era todavía la administración, pero entre 2021 y 2025, según los datos de los estudiosos del caso, especialmente OACNUR, son 62 asesinatos de defensores y defensoras de tierra-territorio. Entonces, eso marca en realidad cómo estuvo el acompañamiento. Digamos que lo que más, lo más emblemático fue el proceso, digamos, de liberación de los defensores de la UAM, ¿verdad? Eso fue. ¿Qué pasó con la Comisión Agraria? La Comisión Agraria también no tenía un diseño estratégico para abordar, aún con toda la historia de las personas que estuvieron dirigiendo, ¿verdad? Toda esta iniciativa, muy buena, pero desde el punto de vista de resultados, se fueron por la opción siempre de la policía, desalojos. Entonces, tampoco, ¿verdad? Por ese lado. De tal manera que también a esto, en algún momento sabemos, acompañó el estado de excepción, que de alguna manera ha marcado también lo positivo y lo negativo en términos de violencia, que también ha estado muy asociado a todo el trabajo de movimiento social. Eso en alguna medida. Ahora, ¿cómo fue si vemos el momento, ¿verdad?, que empieza toda la campaña para estas elecciones, en realidad nosotros, cuando hacemos el análisis de bueno, tal vez no nos ocupamos tanto, ¿verdad?, de la campaña desde un inicio, porque siempre estamos en campaña. Pero cuando hacemos el análisis del contexto y qué va a pasar durante las elecciones, porque nosotros también hacemos monitoreo y observación electoral. Y nuestros análisis previos fueron, bueno, habían tantos escenarios, pero de los escenarios, de alguna manera estábamos como más monitoreando qué pasaba en los territorios, qué pasaba, pero también a nivel de la periferia, que son los barrios y colonias donde se organizan los colectivos. Sí. En realidad la gente se organizó y se reorganizó.
pero en realidad pesó realmente la campaña. Pesaron aspectos tan importantes, ¿verdad? Como el injerencismo, eso pesó. Y, y toda la activación, ¿verdad? Especialmente el Partido Liberal, pesó porque se encontró una nueva opción, digamos, en esos balances. Sí. Y llegamos al momento del análisis que qué podría pasar. Nosotros en realidad, en nuestros análisis, vimos el escenario después de todo lo que había pasado a nivel del Consejo Nacional Electoral. Los escenarios para nosotros, por un lado, marcaban como tres aspectos clave, ¿verdad? De complejidad en las soluciones y decisiones, que era, primero, las mesas, ¿verdad? Que siempre sabemos, pero hubo toda una reorganización, pero donde encontrábamos realmente el primer valladar era en la transmisión, fue en la transmisión. Desde el momento en que se analiza, se hace el simulacro y resulta, ¿verdad?, con fallas el sistema, para nosotros la primera piedra en el zapato, como decimos, iba a ser la transmisión. Y después la declaratoria. Que bueno, quién sabe qué Sí, va a ocurrir. O sea, bueno, estamos en una entrevista en la que, como usted menciona, va a salir pronto, pero todo puede cambiar en sí, la próxima hora. Pero en sí, efecto, es un tema y es una problemática en la que hay traba tras traba, desde sí, estas irregularidades que usted menciona que se denunciaban antes, hasta la realidad que vemos actualmente donde hay conflictos dentro de los mismos partidos, hasta sí, esta negativa de tal vez que todos los consejeros lleguen al acuerdo de firmar una declaratoria, y es complejo, pues. Ya a sí. Y nivel... lo peor, y lo peor que nos pudo haber pasado, María Celeste, es la liberación de Juan Orlando. Qué cosa más terrible, porque nos deja en una situación prácticamente de burla a toda nuestra ciudadanía, a todo, o sea, permea, pero absolutamente todo. Entonces, sí estamos ahora mucho más. Si nosotros habíamos venido hablando de multicrisis, esta multicrisis está en escalada. Y eso en realidad es sumamente preocupante entrar en un nuevo gobierno porque es un escenario donde nosotros no vemos en realidad. ¿Qué analizamos nosotros de lo que tenemos? Analizamos la juventud, analizamos todo el tema de pobreza y educación, porque ¿cómo salimos de esta encrucijada si no es realmente con una estrategia de avanzar, de plantear y avanzar la problemática estructural y avanzar en algo, porque seguimos con la pobreza, seguimos con la migración, seguimos con la violencia, seguimos con el narcotráfico, todo el crimen organizado, con la corrupción, ¿verdad? Entonces, como que se valida el modelo del crimen organizado. Vean cómo hacen, ¿verdad? Pero esto es lo que van a tener. Y es un contexto muy difícil.
porque si hay algo que no se pierde, es la esperanza de la gente. Cuando uno llega, hace, acompaña, em, eso siempre va a estar, pero siempre con nuevas esperanzas, con nuevas perspectivas. Y nosotros en este momento no hemos hecho un monitoreo porque estamos esperando el desenlace para ver también qué piensa la gente. Sí, totalmente. Nuestros movimientos, porque nosotros trabajamos desde el nivel local hasta el nivel nacional. Tenemos plataformas de juventud, tenemos hasta el CA3, tenemos plataforma de mujeres, tenemos el foro, la plataforma nacional de juventudes de Honduras, articulada a nivel del CA3. Tenemos el foro nacional de mujeres por la justicia. Tenemos el foro nacional, tenemos los foros territoriales de tierra, territorio y bienes comunes. Tenemos el foro nacional, justamente estamos lanzándolo mañana, el Foro Nacional de Justicia Climática. Entonces, es realmente la gente, ¿verdad?, que se organiza y articula alrededor de procesos, alrededor de una visión estratégica, alrededor de modelos de trabajo. Y entonces, eso es lo que colocamos nosotros, siempre, ¿verdad?, a nivel nacional. Y ahora colocándolo a nivel nacional. Entonces, sí, definitivamente, claro, nosotros mismos no estamos articulados, porque ya sabemos, ¿verdad?, que hay escalas y hay estándares también en términos de nuestro sector, del tercer sector, de ONGs nacionales e internacionales. Unas en realidad que abrazan el progresismo y otras, ¿verdad?, que realmente están más en moderación y cooperación. Entonces, ese es el cuadro que vemos en este momento a nivel de contexto. Adelina, ya finalizando, ¿cuáles son Sí. 5 cosas que la administración que venga, sea cual sea el partido que quede, pero usted ya mencionaba los desafíos que hay en la llegada del bipartidismo de nuevo al poder en el país, Sí. pero qué son 5 cosas puntuales que estos grupos que usted menciona, como mujeres, juventudes, defensores, qué es lo que más urge en este país que se resuelva, pues? Es que, como hablamos de las crisis, sabemos, ¿verdad?, el contexto en que se mueven las mujeres. Entonces necesitamos una estrategia muy clara de acompañamiento a la mujer para que no nos continúe pasando todo este rezago que tenemos en relación a violencia doméstica, pero también las mujeres como defensoras y defensoras de derechos humanos. Derechos humanos que igual, ¿verdad?, es realmente plantear cuál es la alternativa frente al extractivismo. ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo realmente? Porque ahora justamente se lanza el tablón, ¿verdad?, con mucha fuerza. Ajá. ¿Y a dónde está el modelo extractivista entonces? De desarrollo, no de extracción, de desarrollo. Entonces, es importante, ¿verdad? En este marco de gestión, el tema de extractivismo pasa por mujeres, pasa por defensores y defensoras, pasa por hombres, pasa por la población. Esa es una. La otra es el tema anticorrupción. Pensemos que realmente se puede instalar un mecanismo, darle seguimiento a lo que se inició y concretar realmente el tema de anticorrupción, que puede ser una alternativa realmente a nivel de lo que tenemos. Lo otro, naturalmente, relacionado con pobreza
creemos que necesitamos un trabajo desde el punto de vista educativo. Nosotros le apostamos a la educación por la juventud, por la niñez, adolescencia y juventud, que es el presente y el futuro. No vamos a cambiar más si no se invierte en nuestra población. Y esa, ya sabemos, no es un eslogan, es la realidad. La educación cambia la vida. Y si algo se puede hacer desde el punto de vista estructural, es buscar las alternativas para la niñez, la adolescencia y la juventud. Y lo otro urgente, urgente, es la agenda climática. Es la agenda climática desde el punto de vista de un programa alternativo. Y nosotros tenemos los compromisos de país, que la gestión próxima cumpla con los compromisos de país. Y eso significa no solo cumplir con todo el tema de ambición climática, sino que también traer alternativas al país con relación a los contaminadores a nivel global, que nos afecta a nosotros directamente, a nivel de población, a nivel de territorio, a nivel también de toda nuestra acción marino-costera. Yo me quedaría con esas, Y son porque realmente marcan una diferencia, pueden marcar una diferencia. claro, y con la interseccionalidad que tiene cada una que usted mencionaba. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Adelina. Ha sido una conversación muy interesante, ¿verdad? Bueno, María Celeste, yo espero, ¿verdad? Que bueno, esto produzca algo. Claro. Le agradecemos por su tiempo y sabemos que en medio de tantas cosas es difícil, pero es muy importante su mirada en todos estos temas. Así que, bueno, gracias a la audiencia de Contracorriente por estar en... Muchas gracias a ustedes también. Sí. Y pueden encontrar un episodio de En Contexto cada semana en nuestra plataforma de Patreon y saber más en nuestras notas y reportajes a profundidad en contracorriente.red. Gracias, Adeline. Bueno, un gusto. Gusto. Gracias por suscribirte a nuestro Patreon. Con tu apoyo hacemos posible el periodismo independiente y te compartimos contenido exclusivo hecho con transparencia y compromiso. Con Contracorriente estarás siempre en contexto.